En esta parte del, del informe tenemos que hallar lo que es la regresión lineal. En la primera fila tenemos los encuestados del 1 al 64. En la segunda fila tenemos las horas de trabajo que respondió cada encuestado. En esa fila al final nosotros sumamos, que nos dio 458. De ahí tenemos la tercera fila, que es la variable principal, que es nivel de dependencia emocional de la pareja. Nosotros anteriormente sumamos el total que respondió el primer encuestado, de ahí el segundo, el tercero y así sucesivamente. Nos dio un total de 3.468. En la cuarta fila nosotros teníamos que multiplicar sí por y. En ese caso era horas de trabajo por nivel de dependencia emocional. Y así lo hicimos sucesivamente y de ahí al final lo sumamos, nos dio 25.385. Y en la última fila, que es sí al cuadrado, nosotros elevamos horas de trabajo al cuadrado. Así todo. Y de ahí lo sumamos y nos dio 4.236. Al final nosotros teníamos que la sumatoria total de sí al cuadrado elevarlo a la 2. Nos dio un total de 209.774. Y de ahí nosotros teníamos que hallar b, de acuerdo como hicimos en la clase 9, aplicando la fórmula. Nosotros abrimos paréntesis 64, que es el número de encuestados, por, abrimos paréntesis, la sumatoria total de sí por y, cerramos paréntesis, de ahí restamos lo que es la sumatoria de sí y de ahí lo multiplicamos por la sumatoria de y. Eso lo dividimos entre, abrimos paréntesis, los 64 encuestados, de ahí lo multiplicamos por la sumatoria de sí al cuadrado. De ahí lo restamos con lo que es la sumatoria de sí al cuadrado. Y nos dio un total de 0,5917. De ahí en la A, para hallar, aplicamos la fórmula también, como se muestra en la imagen. La sumatoria de total de y menos, como habíamos hallado anteriormente, b entre 64. Y nos da 49,953. De ahí aplicamos la regresión lineal, la dispersión entre dependencia emocional y horas de trabajo, como se observa en imagen. Y eso sería todo. Para empezar, hicimos una tabla en la que están los encuestados, los 64 encuestados, obviamente con sus respectivas respuestas, ¿no? Sobre el formulario. Y bueno, hicimos la tabla de los rangos en la zona de residencia y lo hicimos mediante, bueno, lo fusionamos y demostramos en un cuadro. En un gráfico en el que se muestra una relación entre el nivel de dependencia emocional y la variable zona de residencia, ¿no? Bueno, cada punto que se muestra es una persona encuestada con su nivel de zona de residencia, ¿no? Con su nivel de dependencia emocional en el eje horizontal y en la zona de residencia está en el eje vertical. Como pueden ver en el gráfico se encuentra la mayoría de los puntos que están alineados en una sola zona, ¿no? Lo que indica que casi todas las personas viven en el mismo área. Esto nos lleva que este gráfico eh, puede indicar que la zona de residencia no influye tanto o significativamente en el nivel de la dependencia emocional de una persona, ¿no? Bueno, como también pueden ver, abajo hay una tabla en la que se muestran las columnas de donde están los 64 encuestados, obviamente, entre la variable de dependencia emocional y la variable horas de trabajo, ¿no? Entonces, lo que nosotros mostramos en las columnas fue la multiplicación del XY por Y. eh, X tendría a ser el nivel de dependencia emocional y ahí las horas de trabajo. Entonces,
Como pueden ver, ahí está el cálculo en esas columnas. Entonces, con esas columnas sumamos los valores, ¿no? El total del X, el total del Y, el total del XY. Y bueno, la columna que le sigue, ¿no? Eh, entonces, mostramos cómo esas sumas se usan para calcular la pendiente B y la intersección A con las fórmulas que se mostramos ahí en el Excel. Eh, el resultado de la ecuación nos da que Y es igual a 0,34 más 3.6134. Eso significa que por cada punto sube la dependencia emocional. Las horas de trabajo aumentan en 0.04432. Y la interpretación del R al cuadrado, el valor de R al cuadrado, indica que su relación es muy débil. La dependencia emocional casi no influye mucho en las horas de trabajo, ¿no? Y bueno, como cierre podríamos decir que como el coeficiente de correlación es tan bajo, se recomienda una estadística no paramonométrica en este tipo de análisis, ¿no? Para evaluar la posible relación entre el nivel de dependencia emocional en una pareja y el género, se aplicaron un total de 64 encuestas. En cada una de ellas se registraron dos variables: el nivel de dependencia emocional, considerado como la variable independiente representada por X, y el género, considerado como la variable dependiente representada por Y, donde el número 1 corresponde al género masculino y el número 2 al género femenino. Con los datos recolectados se construyó un gráfico de dispersión que permite visualizar cómo se distribuyen los puntos en el plano cartesiano. Con el eje X se colocaron los niveles de dependencia emocional y en el plano cartesiano, y en el eje Y los géneros. Al observar este gráfico se evidencia que no hay una tendencia clara o agrupamiento significativo que indique la existencia de una correlación fuerte entre ambas variables. Los puntos están dispersos de manera aleatoria, lo cual sugiere desde un primer momento que la relación entre el género y el nivel de dependencia emocional es débil y nula. Para comprobar esta relación estadísticamente se procede a realizar un análisis de regresión lineal. Se construye una tabla con los valores de cada encuesta, multiplicando cada nivel de dependencia emocional XY por el valor correspondiente del género y calculando totalmente el cuadrado de cada XY. A partir de estos cálculos se obtuvieron los valores necesarios para formular la ecuación de la recta de regresión. La ecuación resultante fue Y igual 0.0253x más 1.4651, donde 0.0253 representa la dependencia de la recta B y 1.4851 es la interacción con el eje Y. A. El valor de la dependencia es muy cercano a cero, lo que indica que al aumentar el nivel de dependencia emocional, el efecto sobre la variable género es prácticamente inexistente. Esto significa que el cambio en el nivel de dependencia emocional no tiene un impacto considerable con el valor del género dentro del modelo de regresión utilizado. Además, se calculó el coeficiente de determinación R al cuadrado, cuyo resultado fue 0.0036. Este valor indica que solo el 0.36% de la variación observada en el género puede aplicarse a través del nivel de dependencia emocional. En términos estadísticos, este porcentaje es muy bajo y confirma la ausencia de una relación significativa entre las variables analizadas.
Como el valor del coeficiente de correlación es menor a 0.05, se concluye que no existe una correlación lineal significativa entre el nivel de dependencia emocional y el género. Debido a esta falta de correlación lineal, se recomienda el uso de pruebas estadísticas no paramétricas como la correlación de Pearson, que permite analizar relaciones entre variables sin requerir linealidad ni normalidad en los datos. En resumen, el análisis realizado demuestra que en esta muestra específica de 64 personas, el género no guarda una relación significativa con el nivel de dependencia emocional. Esto sugiere que las diferencias de género no determinan el grado de dependencia emocional que una persona puede experimentar en una relación de pareja, al menos dentro del grupo evaluado. Primero analizamos la generación de ingresos según la edad. Para eso, partimos de la columna que contiene las edades y las organizamos en rangos. Por ejemplo, de 18 a 25 años, de 26 a 35, de 36 a 45, de 46 a 55 y de 56 a más. Esta agrupación la hicimos con una fórmula condicional que nos permitió clasificar automáticamente cada persona según su rango etario. Luego, con esos rangos aplicamos una tabla dinámica en la que colocamos los grupos de edad como filas y los ingresos como valores. Elegimos que nos muestre el promedio o el total de ingresos generados por cada grupo. Esto nos permitió ver claramente qué grupo de edad genera más ingresos, identificar tendencias y comparar el comportamiento económico de jóvenes, adultos y adultos mayores dentro del conjunto de datos. Después de agrupar por edad, pasamos a analizar la generación de ingresos según el estado civil. Primero identificamos los diferentes estados civiles en la base de datos, como soltero, casado, entre otros. Luego clasificamos a las personas en esos grupos y a partir de esa clasificación elaboramos una tabla dinámica en la que colocamos el estado civil como fila y ingresos como valor. Calculamos ya sea la suma o el promedio de ingresos para cada grupo. Esta tabla nos permitió observar si existen diferentes notables entre los ingresos de personas casadas frente a las solteras u otras categorías. Además pudimos interpretar de forma visual y numérica cómo influye el estado civil en la generación de ingresos y hay algún patrón que se repite o destaca en los datos. Sí hay, ¿no? Y lo que aporta el análisis del perfil económico de los encuestados. Se realiza un análisis de regresión lineal para evaluar la relación entre el nivel de dependencia emocional en una pareja, variable de independencia X, y las horas de trabajo diario, variable de independencia Y. Los datos recopilados de 64 encuestas fueron organizados en una tabla donde se calcularon productos cruzados, X por y cuadrado de X a X al cuadrado, para aplicar la fórmula de regresión lineal. A partir de esos cálculos se obtuvo la ecuación de la recta de regresión. Y es igual a 0.9755x más 29.792, donde 0.9755 es la pendiente y 29.792 es la intersección con el eje. Sin embargo, el coeficiente de determinación R cuadrado igual a 0.0012 indica una relación prácticamente nula entre ambas variables, lo que sugiere que el nivel de dependencia emocional no explica significativamente las horas trabajadas diariamente. Esta conclusión también se respalda y visualiza mediante un gráfico de dispersión.
en la cual los puntos no siguen una tendencia clara, dado bajo valor de r al cuadrado menor a 0.05. Se recomienda el uso de una prueba no paramétrica como la correlación de Spearman en un lugar de la correlación de Pearson para este análisis.